Entonces, en términos de disfunción renal, se ha mostrado cómo los medicamentos que se eliminan mayormente por la vía renal son los que pueden tener más alteración en su concentración y por lo tanto más riesgo de hemorragia. En esta gráfica les muestro cómo la diferencia en la línea horizontal, la diferencia hacia arriba está a favor de los antagonistas de la vitamina K y hacia abajo está a favor de los nuevos. Entonces vean ustedes que apixaban y rivaroxaban, que se excretan menos por vía renal, tienen menos riesgo de hemorragia mayor que el dabigatran, que se elimina con mayor frecuencia, es decir, con mayor porcentaje por la vía renal. Y basado en eso también se tienen que hacer ajustes de acuerdo a la función renal, que no voy a entrar en detalle por tiempo. Los medicamentos, les recomiendo estas tablas que son publicadas por las guías cardiológicas, en donde por colores se marca el grado de interacción con los medicamentos. Obviamente los rojos son los que suelen tener mayor riesgo, y esto es algo que todos deberíamos de tener en nuestro escritorio, porque son muy pocos medicamentos y hay que conocerlos. La edad es fundamentalmente importante, porque sabemos que a mayor edad el riesgo de hemorragia con los anticoagulantes aumenta. Pero hay un dato interesante, que con los medicamentos anti-10A, si ustedes ven en el recuadro en rojo, si ustedes ven el dabigatran, conforme transcurre la edad de 65 a 65, 75 y más de 75, el riesgo aumenta. Sin embargo, con el rivaroxaban y con el apixaban, el riesgo curiosamente disminuye conforme transcurre la edad. Y esto es una muy buena noticia, porque pareciera ser que estos medicamentos en los pacientes de más riesgo tienen, es decir, permanece la seguridad mayor que el caso de la warfarina. El nivel plasmático, este estudio ya lo mostró la doctora Conart, y coincido con ella, sumamente importante, porque si nosotros podemos medir la concentración de anticoagulante y correlacionarla con los desenlaces de trombosis y hemorragia, pues nosotros podremos predecir de una forma mucho más clara cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de una cosa y de la otra, y tener entonces una mejor correlación de riesgo-beneficio. Finalmente, en cuanto a la cirugía, no voy a entrar también en detalles porque el tiempo es breve, pero tenemos que evaluar el riesgo de la cirugía misma. Cada paciente debe ser individualizado y el tiempo va a depender, claro, del riesgo de la cirugía. Obviamente habrá que esperar más tiempo en una cirugía mayor que en una cirugía de mínimo riesgo, pero también dependiendo de la farmacocinética. Los tiempos normales pueden predecir, ya lo explicó la doctora Conart, cuáles tiempos con qué anticoagulante, pero no hay que tener la total confianza porque no necesariamente van a implicar una ausencia de hemorragia. Entonces, estas son, lo voy a pasar muy rápido porque son las cirugías con diversos tipos de riesgo de hemorragia, y aquí les quiero mostrar cómo el tiempo de espera para una cirugía es generalmente 24 horas en las de cirugías de bajo riesgo y 48 horas en las cirugías de alto riesgo de hemorragia, pero esto cambia de acuerdo a la depuración de creatinina, la función renal. A menor función renal, mayor tiempo de espera, porque obviamente el medicamento se acumula más. Finalmente, el tratamiento de la hemorragia, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué le da tan poquitos minutos? Ya va a terminar y de eso iba a hablar. Y lo hago con toda intención, porque en realidad el tratamiento de la hemorragia con los nuevos anticoagulantes no debería de existir, porque la finalidad principal es prevenir la hemorragia en estos casos. Y el tratamiento pues es como cualquier otro tipo de hemorragia, dando el soporte del volumen, el soporte hemodinámico, corrigiendo las alteraciones hemostáticas adicionales que pudiera haber, y verificando la farmacocinética, sabiendo cuándo fue la última dosis que se dio, sabiendo si el paciente tomó algún otro medicamento, si tiene disfunción renal, etcétera. Y el uso de prohemostáticos está en último lugar. No hay un antídoto, como ustedes saben bien, y los prohemostáticos mejoran la hemostasia, pero esto no lo tenemos con un nivel de hemorragia, es decir, de evidencia lo suficientemente alto. Y hay que recordar también que usar prohemostáticos es un riesgo, porque estos son pacientes de alto riesgo de hemorragia. Yo siempre comento en estos casos que las heparinas de bajo peso tampoco tienen un antídoto y las usamos
profilácticas y terapéuticas, y tiene una vida media muy semejante a la de los nuevos anticoagulantes orales. Y yo siempre pregunto, ¿cuántas veces han tenido ustedes que buscar un antídoto que no hay para las heparinas de bajo peso? Esta es una de las grandes ventajas de las vidas medias más cortas. Hay diversos medicamentos que se han tratado de usar en algunos casos, como particularmente son los complejos de protrombina y el factor 7 activado. La vitamina K y el plasma fresco no tienen un lugar, y aquí quiero ser muy enfático porque con frecuencia otras especialidades usan plasma fresco. El plasma fresco en los antagonistas de la vitamina K es para sustituir los factores deficientes. Como bien comentó la doctora Conard, los antagonistas de la vitamina K reducen la actividad coagulante. En cambio, los nuevos anticoagulantes producen actividad anticoagulante, y por eso el plasma, si ustedes un frasquito que tiene rivaroxabano, apixabano, dabigatran, le agregan plasma en dilución 1:2 o 1:4 o 1:8, el tiempo no se va a modificar hasta que tendrían que poner una cantidad enorme de plasma que no es posible poner en el paciente, y por eso el plasma no es una indicación en estos pacientes. Los concentrados de protrombina se han usado, pero vean ustedes que las evidencias son muchas evidencias in vitro en animales, pero en realidad la evidencia en humanos es mínima. Sabemos, por ejemplo, que en esos pacientes no hay un riesgo, pacientes anticoagulados me refiero, no hay un riesgo mucho mayor de trombosis tampoco, como el caso del plasma, pero hay que tomar en cuenta que la evidencia es mínima en estos casos. La buena noticia es que hay antídotos específicos en camino, un anticuerpo monoclonal para dabigatran y un factor 10 modificado para el caso de los anti-10. Obviamente deseamos que el antídoto no interfiera con el mecanismo procoagulante normal, y estos nuevos medicamentos, estos nuevos antídotos así parecen ser. Y termino con las conclusiones, que la hemorragia es un efecto inherente a los anticoagulantes. La prevención de la hemorragia hay que tomarla siempre en cuenta en sujetos de alto riesgo. Los nuevos anticoagulantes tienen un riesgo menor de hemorragia fatal y mayor, por lo cual es muy importante. Existe mayor hemorragia gastrointestinal, con la excepción de la apixaban. La prevención de hemorragia en la cirugía o en procedimientos invasivos es obligatoria. No tenemos un antídoto actual, de tal forma que en caso de hemorragia hay que seguir el protocolo habitual de un paciente con hemorragia. Lo más importante no es el tratamiento farmacológico hemostático, y la evidencia insuficiente para los concentrados de protrombina es un hecho que hay que tomar en cuenta para su uso. La evidencia in vitro o ex vivo, que es lo que más tenemos, no implica que sean útiles necesariamente en la hemorragia clínica, de tal forma que solamente habrá que usarlos si es indispensable. Siempre termino en los últimos meses con estas frases porque creo que tienen mucho que ver con esta nueva época que estamos viviendo en la anticoagulación. Esto lo dijo Einstein: no pretendas que las cosas cambien si siempre actúas de la misma manera. La gente permanece en la oscuridad no por falta de luz, sino por la incapacidad de abrir los ojos. Entonces, pues hay que abrirlos al progreso. La ignorancia es peligrosa, pero el conocimiento sin responsabilidad es mucho más peligrosa. Entonces, hay que saber usar los nuevos medicamentos. Y como todos tenemos que ver con los médicos jóvenes, hay que recordar que el ejemplo no es otra forma de enseñar, sino es la única forma de enseñar, como dijo Alberto Einstein. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. En un futuro cercano, de acuerdo a la investigación que hay, tengamos una prueba específica y de rutina para los nuevos anticoagulantes orales.